son varios temas, en realidad, reacciones anafilácticas, dentro de estas, la alergia al látex, embolismo aéreo-venoso y neumotórax en el intraoperatorio. Bueno, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave que puede ser generalizada o no, que pone en riesgo la vida y siempre va secundario a la administración de un fármaco o al contacto con una sustancia. Según la Organización Mundial de las Alergias, las reacciones anafilácticas se clasifican en alérgicas y no alérgicas. Y dentro de las alérgicas tenemos las mediadas por inmunoglobulina E y las no mediadas por no inmunoglobulina E. En cuanto a la incidencia de las reacciones anafilácticas, en el intraoperatorio se dice que son aproximadamente 1 cada 5.000 pacientes en Francia y Nueva Zelanda, 1 en 13.000 en Australia y 1 en 10.000 aproximadamente en Argentina. La realidad es que la verdadera incidencia de las reacciones anafilácticas y tanto la mortalidad como la morbilidad asociadas están subvaloradas porque no hay exactitud, digamos, en los reportes y también hay dificultad para identificar el mecanismo inmunológico que es el causal de la reacción, digamos. Por eso estos números sean mayores con una buena investigación. En cuanto al cuadro clínico de una reacción anafiláctica, ya sea tanto alérgica como no alérgica, puede ser indistinguible una de otra, con lo cual el diagnóstico diferencial de estas dos no se hace en base a la presentación clínica, sino en base a exámenes de laboratorio. En cuanto al cuadro clínico, tenemos de menor a mayor grado según la escala de Ring-Messmer, en la cual en un grado 1 vamos a ver signos cutáneos mucosos generalizados, eritema, urticaria y puede haber o no edema angioneurótico. En un grado 2 va a haber un daño multivisceral moderado, vamos a tener signos cutáneos mucosos, hipotensión arterial, taquicardia, ¿sí? Hiperreactividad bronquial que me puede generar, por ejemplo, tos o disnea. En un grado 3 ya tenemos un daño multivisceral grave, el paciente tiene riesgo de vida, ¿sí? Esto me impone que la terapia sea agresiva. Puede haber colapso cardiovascular, taquibradiarritmias, broncoespasmos, ¿sí? Y los signos cutáneos pueden estar ausentes en el caso de que el paciente esté muy hipotenso y aparecer o no cuando el paciente recupera la presión arterial. Y en un grado 4 ya hablamos de un colapso y paro cardiorrespiratorio. Se dice que los síntomas de estas reacciones tienden a ser más graves en las reacciones anafilácticas alérgicas que en las no alérgicas, ¿sí? La mayoría de las reacciones anafilácticas no alérgicas son grado 1 y 2, y las alérgicas sí tienden a ser grado 2 a 3 en la mayoría de los casos. En cuanto al momento de aparición, puede ocurrir en cualquier momento durante la anestesia, pero lo más común es que sea en la inducción, ¿sí? 77,5% está relacionado a agentes endovenosos de la inducción, un 16% durante la anestesia y un 6,5% se dan al final del procedimiento, y estas son, por ejemplo, las que pueden ser relacionadas a algún desinfectante como la clorexidina o también al látex. Y en cuanto a si es anestesia general o regional, en un 91% de los casos están relacionadas a anestesia general y en un mínimo porcentaje a la anestesia regional. En cuanto a las sustancias responsables, cualquier droga o sustancia usada durante la cirugía y la anestesia, quizás con la única excepción de lo que son anestésicos inhalatorios y cristaloides como la solución fisiológica, el resto todos pueden ser potencial causante de anafilaxia, ¿sí? Los estudios demuestran que las sustancias con mayor incidencia de reacciones anafilácticas son en un 58% los relajantes neuromusculares, en un 19,6% el látex y en un 12,8% los antibióticos, ¿sí? En cuanto a los relajantes neuromusculares, podemos encontrarnos con dos tipos de reacciones. Una reacción de tipo inmunológica, que va a ser dependiente de inmunoglobulina E,
y va a tener a la estructura de amonio cuaternario como principal epítope antigénico causante de la reacción. Y una reacción no inmunológica que va a estar relacionado con el grupo de las bencilisoquinolinas, y esto, las no inmunológicas se dan por estimulación no específica de mastocitos, ¿sí? Los relajantes con mayor incidencia de reacciones anafilácticas son la succinilcolina y el atracurio, también el rocuronio. Y también hay una importante incidencia de reacciones cruzadas entre diferentes bloqueantes neuromusculares. Se dice que rondan aproximadamente un 80%, ¿sí? Esto se debe a que la presencia de amonio cuaternario puede estar en productos de uso diario que pueden sensibilizar al organismo sin haber tenido contacto propiamente dicho con el relajante muscular, como por ejemplo cosméticos, pastas de dientes, detergentes, jarabes, ¿sí? Y se dice que hasta un 50% de las reacciones anafilácticas a bloqueantes neuromusculares ocurre sin contacto previo. En cuanto al látex, ya dijimos que es la segunda causa de reacciones anafilácticas en el intraoperatorio y se estima que más de 15 millones de personas son alérgicas al látex a nivel mundial. Hay algunos factores de riesgo, sí, para la alergia al látex, como son la espina bífida y el mielomeningocele. Estos pacientes son los que tienen mayor prevalencia, ¿sí?, de alergia al látex. Bueno, historias de atopía, dermatitis de contacto, uso frecuente de guantes, como por ejemplo nosotros, los trabajadores de la salud, o pacientes con alergia a determinados alimentos como son la castaña, el kiwi, la banana o la palta, porque estos alimentos lo que tienen son proteínas similares a las proteínas del látex y me generan una reacción cruzada. Es lo mismo que pasa con los relajantes neuromusculares. En cuanto a la clínica, me va a dar dos tipos de reacciones el látex, no alérgicas o alérgicas. En el caso de las no alérgicas me generan una reacción inflamatoria de la piel, ¿sí?, una dermatitis de contacto, que en el 80% esto se da en el ámbito laboral. Por ejemplo, nosotros, que estamos muy en contacto, podemos tener, ¿sí? La reacción va a estar gatillada por el daño directo que tienen los guantes de látex sobre las células epidérmicas, o lo que hacen también las sustancias, las proteínas que forman el látex, es destruir los lípidos protectores del epitelio, ¿sí? Generalmente se va a manifestar minutos a horas posteriores a la exposición del alérgeno, con una típica dermatitis de contacto, con eritema, edema, prurito, que después me lleva a sequedad y puede haber pérdida de continuidad de la piel. Y en casos avanzados sí puede haber formación de pápulas y lesiones ulcerativas. En el caso de las reacciones alérgicas tenemos de dos tipos: una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4 y una reacción de hipersensibilidad inmediata de tipo 1. En el caso de los tipo 4 van a estar mediadas por los linfocitos T y está gatillada, se dice, por los químicos que son agregados al látex. Se va a manifestar como una dermatitis alérgica de contacto y es similar a otras dermatitis, por ejemplo, por productos químicos o metales, ¿sí? Se va a iniciar entre 6 a 72 horas posterior a la exposición y la presentación clínica es variable, ¿sí? Puede ir desde una erupción cutánea hasta reacciones graves con llagas o ampollas en la zona expuesta. Y en el caso de la hipersensibilidad inmediata de tipo 1, va a estar mediada por anticuerpos inmunoglobulina E en respuesta a las proteínas del látex, propiamente dichas. La reacción se produce, ni bien se produjo el contacto, digamos, minutos posteriores, y puede tener manifestaciones locales, como por ejemplo una urticaria alérgica, o más sistémicas. Puede haber rinitis, conjuntivitis, asma o hasta una reacción anafiláctica. Bien, en el caso de los antibióticos, se dice que el mayor causal de estas reacciones son las penicilinas y otros agentes con anillo beta-lactámico, como son las cefalosporinas, ¿sí? El mecanismo más común por el cual estos agentes
dan reacciones anafilácticas es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, ¿sí? Se dice que las penicilinas y las cefalosporinas corresponden al 86% de las reacciones anafilácticas en el perioperatorio, y como que existe el concepto generalizado que la penicilina es la causa más frecuente de anafilaxia intraoperatorio por antibióticos, pero la mayoría de los pacientes que dice ser alérgico a la penicilina no lo es. Y otro dato interesante es que los últimos estudios muestran que las reacciones cruzadas entre la penicilina y las cefalosporinas es solamente de 1%, es decir, que si el paciente es alérgico a la penicilina y nosotros le damos cefalosporina, tiene muy pocas chances de desarrollar una reacción anafiláctica. Y en el caso de la vancomicina, si bien se han visto reacciones alérgicas, la mayoría de las reacciones adversas que se observan por la administración de vancomicina están relacionadas a un fenómeno no inmune por la administración rápida, ¿sí? Lo que se recomienda es una administración lenta y en el caso de que el paciente tenga historia de atopía, acompañarlo con antihistamínicos, ¿sí? En el caso de los expansores plasmáticos, tienen una incidencia relativa del 3,4%. Los más frecuentemente involucrados son las gelatinas y los dextranos, ¿sí? Vemos que dentro de esa incidencia relativa, un 89% corresponde a las gelatinas, un 9,5% a los almidones y un 1,5% a las albúminas. En el caso de los inductores, tienen una incidencia del 2,3%, ¿sí? La mayoría es causada por el propofol, ¿sí? Probablemente se dice que es por un mayor uso como inductor que otras sustancias, y no quizás porque realmente sea el más alérgeno de todos. Después tenemos el midazolam con un 32,6%, la ketamina y opioides, poco porcentaje. Y en el caso de los anestésicos locales, la incidencia es bastante baja y generalmente las reacciones alérgicas observadas años atrás por anestésicos locales eran por alergia a preservativos que le ponían a la solución, ¿sí? Que la mayoría han sido eliminados hoy en día, y también se dice que la mayoría de las reacciones se ven por inyección intravascular inadvertida, ¿sí? Que un menos del 1% realmente es por un mecanismo alérgico. En cuanto al diagnóstico, se dice que toda sospecha de anafilaxia en el preoperatorio tiene que ser investigada con exámenes tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio para confirmar la naturaleza de la reacción, cuál es el agente responsable y educar al paciente para futuros procedimientos anestésicos. Dije que teníamos dos tipos de reacciones, las reacciones alérgicas y las no alérgicas. Con estudios de laboratorio nos podemos dar cuenta porque las reacciones alérgicas involucran la activación tanto de basófilos como de mastocitos, y estos mastocitos van a liberar sustancias como proteasas como triptasa, histamina y mediadores vasoactivos. Y las reacciones anafilácticas no alérgicas solamente me activan basófilos que no me liberan ese tipo de sustancias. Tenemos dos tipos de estudios, o sea, dos partes, un estudio inmediato y un estudio secundario. El estudio inmediato consta de niveles de histamina sérica que, digamos, se elevan rápidamente y solo van a estar presentes en elevadas concentraciones hasta una hora después de iniciada la reacción, ¿sí? Tienen un alza muy fugaz y una baja fugaz también, con lo cual tendría que ser en el momento de la reacción, ¿sí? Y además tiene baja sensibilidad y especificidad, con lo cual no está tan en uso. Después tenemos la triptasa sérica, ¿sí? Que tiene concentración máxima a los 30 minutos, tiene una vida media de aproximadamente una hora y media. El tiempo óptimo para tomar la muestra es entre la primera y la cuarta hora, ¿sí? Y siempre hay que tomar una muestra control entre las 24 y 72 horas posteriores para descartar una mastocitosis subyacente. Y las inmunoglobulinas específicas se hacen en el estudio primario al momento de la reacción y secundariamente 6 meses posteriores a que el paciente tuvo la reacción alérgica o anafiláctica.
En un estudio secundario tenemos las pruebas cutáneas y que se realizan 4 a 6 semanas después de haber tenido la reacción, y tienen que, en estas pruebas cutáneas tenemos que incluir medicamentos que administramos antes de que el paciente tenga la reacción y también el látex, ¿sí? Y en el caso de que hayamos usado un bloqueante neuromuscular, siempre estudiar para otros porque hay mucha prevalencia de reacciones cruzadas. Tenemos dos tipos de pruebas cutáneas, el Prick Skin Test o test de escarificación, que se usa para estudiar la sensibilidad al látex, por ejemplo, y la intradermoreacción, que se usa para estudiar reacciones cruzadas a bloqueantes neuromusculares o reacciones a colorantes azules. Otra parte del estudio secundario es la búsqueda de inmunoglobulina E específicas, que como dije se tienen que tomar hasta 6 meses posteriores de la reacción, ¿sí? Y hay drogas, tener en cuenta, como por ejemplo los antibióticos, que a veces sensibilizan solamente por un corto tiempo. Después tenemos el test de provocación, que lo que se hace es, como su nombre lo dice, administrar pequeñas cantidades de antígeno por la misma vía que ocurrió la reacción, excepto en la neuroaxial, ¿sí? Hasta llegar a concentraciones de aproximadamente 1 en 10. Y se usa, por ejemplo, para los anestésicos locales, para los antibióticos y para el látex. Y hay otros estudios que son más nuevos, que lo que hacen es cuantificar la liberación de mediadores que son liberados, por ejemplo, durante la degranulación de mastocitos o basófilos. Hay países como los nórdicos, por ejemplo, Noruega, y no me acuerdo si Suiza o Suecia, lo que hacen es realizar este estudio de activación de basófilos como parte del esquema de vacunación. Entonces, ellos ahí ya tienen la estadística de las reacciones alérgicas, por ejemplo, asociadas a componentes de las vacunas. En el caso de lo que es la evaluación preanestésica, siempre es recomendable obtener una historia de reacciones adversas a drogas, obtener información sobre atopías, reacciones alérgicas, alergia al látex, alergia a alimentos. Hay encuestas que se usan, por ejemplo, como esta que puse acá, si ha recibido algún anestésico local, si tuvo algún incidente, si le han administrado anestesia general y tuvo algún problema con eso, en el caso de la anestesia raquídea, si es alérgico a medicamentos, a cuáles, si tuvo algún problema con el látex o con la administración de algún medicamento, si es alérgico a alguna otra cosa, como por ejemplo algún alimento. Por eso siempre es importante preguntar, más que nada, o sea, si el paciente es alérgico a alguna droga y él sabe, o si es alérgico a algún alimento por el tema de las reacciones cruzadas. Y también si tuvo asma de chico. Si bien no es recomendable estudiar de forma rutinaria a todos los pacientes en busca de alergias, sí es posible identificar grupos con mayor riesgo de presentar una reacción anafiláctica que otros, como por ejemplo pacientes que ya presentaron una reacción anafiláctica previa o un colapso cardiorrespiratorio en una cirugía previa que no haya sido investigado. Pacientes que son conocidos ya que tienen alergia al látex o con manifestaciones clínicas de alergia frente al contacto con elementos que tengan látex. Los pacientes con riesgo de presentar alergia al látex son aquellos pacientes que tienen una exposición significativa, por ejemplo, nosotros, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la industria del látex, pacientes, como por ejemplo, como mencionaba hoy, con espina bífida o también los que tienen malformaciones urogenitales, que tienen múltiples intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Y esta exposición repetida hace que puedan desarrollar anticuerpos, ¿sí? Aquellos que sean alérgicos a frutas como las que ya dije, palta, plátano, castaña, kiwi, también el maní, las nueces, las avellanas, y aquellos pacientes atópicos o con historia de rinitis, asma o eczema. Otros pacientes que son grupo de riesgo para presentar reacciones anafilácticas son aquellos
portadores de mastocitosis, o los que tienen angioedema hereditario, ¿sí? O que tienen intolerancia a otros alimentos. Bien. La única profilaxis para estos casos es evitar el contacto con el fármaco o la sustancia desencadenante, ¿sí? Ninguna premedicación me va a prevenir la anafilaxia alérgica, ¿sí? En el caso de las anafilaxias no alérgicas, como por ejemplo en el caso de las reacciones a contraste, sí, que son reacciones que se dan por activación del complemento por vía alterna, es decir, por un mecanismo no inmunológico, se puede hacer un pretratamiento con antihistamínicos, anti-H1 y anti-H2, ¿sí? Pero nada me va a prevenir la reacción alérgica anafiláctica. Y lo recomendable es después derivar el paciente al médico alergista, ¿sí? Con el objetivo de determinar el mecanismo de la reacción, identificar el agente o la sustancia responsable, identificar posibles reacciones cruzadas del agente o la sustancia con otras moléculas y educar al paciente en las medidas necesarias para evitar futuras reacciones y darle recomendaciones para futuras anestesias, ¿sí? En cuanto al tratamiento, hay que tomar medidas generales como pedir ayuda, avisar al cirujano, considerar finalizar la cirugía en el caso de que pueda finalizarse y de acuerdo a la clínica que presente el paciente, e iniciar monitorización invasiva según el cuadro. Los objetivos del tratamiento van a ser interrumpir el contacto con el alérgeno, modular los efectos de la liberación de los mediadores e inhibir la producción y liberación de mediadores, ¿sí? Vamos a tener un tratamiento primario y un tratamiento secundario. En lo que es el tratamiento primario, en primer lugar, discontinuar la administración de drogas o agentes que estén posiblemente incriminados en la reacción. En segundo lugar, la adrenalina, que debe ser titulada de acuerdo a la gravedad de los síntomas y diluido a concentraciones máximas de 0,1 miligramos mililitros, ¿sí? Según el grado de reacción, va a ser lo que vamos a administrar. En una reacción de grado 1 no debe administrarse, ¿sí? La adrenalina. En una reacción de grado 2 se hacen bolos de 10 a 20 microgramos. En un grado 3 se hacen 100 a 200 microgramos endovenosos y se repiten cada 1 a 2 minutos según la gravedad, según cómo va respondiendo el cuadro. Y en caso de ser necesario, se puede mantener una bomba de infusión continua de 1 a 4 gamas minuto en caso de ser necesario, ¿sí? Y en un grado 4, sí, ya vamos a administrar bolos de 1 a 3 miligramos, ¿sí? Y se mantiene una bomba de infusión continua de 4 a 10 gamas minutos si es necesario. En el caso, y bueno, en el caso de que haya un paro, se maneja según el algoritmo de la ACLS. En el caso de que no haya respuesta a la adrenalina, se puede usar noradrenalina en dosis de 0,05 a 0,1 gamma kilo minuto, vasopresina, especialmente en pacientes desensibilizados a receptores adrenérgicos, se usa en dosis de 2 a 10 unidades y en caso de ser necesario una bomba de infusión continua de 0,01 a 0,04 gamas. Y después tenemos el glucagon, que se usa especialmente en pacientes beta bloqueados, tiene efectos inotrópicos, cronotrópicos positivos y vasoactivos independientemente de los receptores beta, y además lo que hace el glucagon es estimula la liberación de catecolaminas endógenas. Y se usa de 10 a 30 gamas. Y lo que no puse acá, que en el caso de que sospechemos que el rocuronio sea el desencadenante, dar su Gamadex en dosis de 16 miligramos kilo. Bueno, el soporte de la vía aérea, administrar oxígeno a altos flujos por mascarilla o tubo endotraqueal. En caso de pacientes que no estén intubados y presenten una reacción anafiláctica en el curso, por ejemplo, de una anestesia regional, evaluar la necesidad de intubación, ¿sí? Porque acordarse que los inductores son los mayores liberadores de histamina, ¿sí? Que son los que tenemos que usar para instrumentar la vía aérea.
En el caso de los grados 3 y 4 sí hay que intubar al paciente, y también en el caso de un paciente que tenga una reacción, por ejemplo, grado 2, pero veamos un edema progresivo de la vía aérea superior. Y en un cuarto paso tenemos la reanimación agresiva con fluidos, ¿sí? Que está indicada en pacientes hipotensos a pesar de la administración de adrenalina. Hay que poner 2 vías gruesas y se usa en primera instancia solución fisiológica o Ringer lactato de 10 a 20 mililitros kilo, ¿sí? Y si no tenemos respuesta, pasar a los coloides. Lo que hay que tener en cuenta con el tema de los fluidos es aquellos pacientes que tienen un compromiso respiratorio importante, ¿sí? Que quizás tengan la tendencia a tener edema, hay que ser menos agresivos, ¿sí? Con la resucitación con fluidos. Y después tenemos un tratamiento secundario que tenemos, podemos usar hidrocortisona en bolo, 200 miligramos, más o menos entre 1 a 5 miligramos kilo, y, metilprednisolona, 1 a 2 miligramos kilo endovenoso cada 6 horas. Después tenemos los antihistamínicos, que siempre recordad usar combinado anti-H1 y anti-H2, porque demostró ser más efectivo que usar anti-H1 aislados. Tenemos anti-H1 como la clorfeniramina o la difenidramina, y H2 como la famotidina. Y broncodilatadores en el caso del tratamiento sintomático del broncoespasmo que sea refractario a la adrenalina, ¿sí? Salbutamol o ipatropil. Y por último, la observación. Terapia intensiva en casos requeridos que requieran soporte hemodinámico y o respiratorio, y observar al paciente como mínimo 4 a 6 horas en aquellas reacciones que se den rápidamente con el tratamiento, ¿sí? Recordar que la reacción puede ocurrir nuevamente al momento que suspendemos la adrenalina, y hay un riesgo de reacción bifásica hasta en un 20% de los casos, que se puede dar entre 1 a 72 horas posteriores, y es más frecuente en aquellos pacientes que tuvieron una reacción grave, ¿sí? Por eso hay que observarlos cuidadosamente.